Ha comenzado. La situación que Putin y sus compinches jamás imaginaron se está haciendo realidad. Los rusos se están marchando de Crimea. Olvídalo, los ocupantes rusos están huyendo a toda velocidad en cifras récord, ya que los ataques con drones ucranianos hacen imposible vivir en la península ilegalmente anexionada. El pánico se ha apoderado de Crimea. El puente de Kerch está ahora repleto de coches que se dirigen a toda prisa hacia la relativa seguridad de la Rusia continental. Esto es la desocupación de Crimea en tiempo real, y Ucrania no ha necesitado enviar ni un solo soldado a la península. Ucrania está expulsando a los rusos de Crimea para siempre, y la situación solo empeorará para Rusia a partir de ahora. Nos dirigimos al puente de Kerch, del que quizás hayan oído hablar. El monumento multimillonario que Putin erigió a su supuesto éxito en Crimea conecta la Rusia continental con el territorio ocupado, y se suponía que era clave para garantizar que Crimea funcionara como una pieza fundamental en la maquinaria de guerra que Rusia desató contra Ucrania. Ahora, el puente de Kerch dista mucho de ser una pieza clave. Sigue siendo un símbolo, pero solo que un símbolo de cómo la brillante estrategia de Ucrania en Crimea ha descarrilado por completo los planes de Putin y ha dado inicio a la desracización de la península. El 25 de junio, el medio United 24 reveló que se había formado un atasco de 10 kilómetros en el puente de Kerch. Esta enorme fila de vehículos se extendía desde el puesto de control ruso en el puente hasta la aldea de Ivanovka, y estaba compuesta por unos 1.500 vehículos civiles que intentaban hacer exactamente lo mismo, huir de Crimea. Este enorme atasco se puede apreciar en las fotos satelitales, que muestran la gran cantidad de rusos que intentaban escapar de la península. Las fotos, compartidas por el canal de Telegram Schemes, muestran a los ocupantes rusos en estado de pánico. Se han implementado estrictas medidas de seguridad en los puestos de control a lo largo del puente de Kerch. Los ocupantes rusos en Crimea están publicando activamente en las redes sociales sobre su intención de retirarse, mientras los ataques de Ucrania azotan tanto la península como todas las rutas logísticas que conducen a Crimea. Ni siquiera quienes intentan cruzar el puente de Kerch están a salvo, ya que el tráfico se interrumpe con frecuencia debido a las amenazas de misiles y drones provenientes de Ucrania. Esta es la realidad que enfrentan ahora los ocupantes de Crimea, y lo único que se les ocurre es huir. Y ni siquiera vemos atascos en ambos extremos del puente. Por otro lado, la cola de vehículos que se dirigen a Crimea es aproximadamente un tercio de la de quienes intentan salir. Si fuéramos conspiranoicos, podríamos argumentar que Rusia está intentando activamente impedir que los ocupantes abandonen Crimea. Este argumento podría incluso verse respaldado por el informe de Pravda del 26 de junio, que indicaba que las autoridades rusas cerraron el puente de Kerch entre las 23:51 del 25 de junio y las 6:14 del 26 de junio, lo que contribuyó al enorme atasco y provocó tiempos de espera superiores a 4 horas en el lado crimeo del puente. Es casi como si Rusia esperara que cerrar el puente durante horas bastara para convencer a quienes intentan huir de que den la vuelta, permitiéndole así mantener la ilusión de que todo marcha bien en la península. Pero esa ilusión se desvaneció hace tiempo, y las fotos satelitales revelan la verdad. El 26 de junio, la emisora New Voice of Ukraine informaba que la cola se había extendido a 15 kilómetros, y es muy probable que existiera un detonante que impulsara a tantos ocupantes a decidir que era el momento de marcharse. El 25 de junio, Ucrania lanzó una intensa ofensiva contra Crimea, alcanzando 38 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea, un depósito de petróleo en la región de Zankoy y, sobre todo, una central termoeléctrica en Simferopol, además de subestaciones eléctricas en esa localidad y en Sebastopol. Crimea se encuentra en estado de emergencia, tanto figurativa como literalmente. El 26 de junio se declaró el estado de emergencia regional en Sebastopol a raíz de la ofensiva ucraniana, lo que deja claro el estado de la ocupación rusa en la ciudad que alguna vez albergó la flota del Mar Negro antes de que los drones y misiles ucranianos la obligaran a retirarse. Pero el otro estado de emergencia se vive en el propio Kremlin, o quizás, para ser más precisos, en el búnker donde Putin se esconde hoy. El líder ruso observa cómo se desarrolla una grave crisis en Crimea. Miles de personas intentan escapar, la península está siendo devastada por las huelgas y sus arterias logísticas están siendo cortadas una a una.
Mientras Putin se esconde e intenta fingir que nada de esto le sucede al mayor símbolo del supuesto dominio ruso sobre Ucrania, debe aceptar una realidad simple e innegable. La situación solo va a empeorar. Retrocedamos un momento. Si bien los 38 ataques que sacudieron Crimea pudieron haber sido la gota que colmó el vaso para muchos ocupantes, quienes ahora se encuentran atrapados en atascos en el puente de Kerch mientras intentan regresar a sus hogares, lo que realmente estamos presenciando es la culminación de una campaña que ha convertido a Crimea en un verdadero infierno para los ocupantes rusos. Ucrania lleva semanas destruyendo sistemáticamente las carreteras que conectan con Crimea, además de atacar camiones de suministros y combustible que se dirigían a la península. Los efectos son evidentes para todos. Estos ataques han provocado una grave escasez de combustible en Crimea. En muchos casos, los ocupantes no pueden acceder a él, ya que se ha priorizado su uso para las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia. Las pocas gasolineras que tienen combustible disponible están limitando las ventas a 20 litros por persona y solo venden gasolina mediante cupones QR. Esto no es precisamente ideal para quienes intentan repostar, ya que los cortes de Internet ya están empezando a afectar a Sebastopol y podrían extenderse por el resto de Crimea. Y luego está la comida. Desde principios de junio, Ucrania ha informado sobre la escasez de productos básicos en los supermercados de Crimea, nuevamente causada por los ataques que Ucrania lleva a cabo contra la logística rusa en la península. Ahora pónganse en el lugar de un ocupante de Crimea. Están presenciando todo esto a su alrededor. La comida en tu despensa se está agotando y rara vez tienes suficiente gasolina en el coche para ir al supermercado. Incluso si la tuvieras, no puedes garantizar que encuentres lo que necesitas. Pero finalmente tienes un golpe de suerte. Vuelve la conexión a Internet, encuentras una gasolinera y puedes acceder a tu código QR. Hay gasolina en el depósito, pero no puedes garantizar que puedas repostar mañana, ni siquiera en los próximos días, y la situación no parece que vaya a mejorar. ¿Qué vas a hacer? Para al menos 1.500 vehículos haciendo cola en el puente de Kerch, la respuesta es huir de vuelta a Rusia, con la esperanza de que los problemas no sean tan graves. El infierno apenas comienza para los ocupantes de Crimea, razón por la cual tantos quieren huir. Sin embargo, también hay otro problema a considerar: el propio puente de Kerch. No se trata solo de que muchos rusos teman no poder acceder al combustible para poder abandonar Crimea cuando quieran. También les aterra que Ucrania esté cerrando la única oportunidad que tienen para tomar esa decisión. Pero antes de explicarles a qué nos referimos, recuerden que están viendo QSM y nosotros profundizamos más allá de los titulares para contarles la historia completa. Suscríbanse si les gusta lo que ven. Y ahora volvamos al video. No se trata solo de que los ocupantes vean los tanques de gasolina vacíos y la escasez de suministros en los estantes de las tiendas. También ven los incendios por todas partes, las enormes columnas de humo que se elevan hacia el cielo cuando otro dron o misil ucraniano alcanza su objetivo. Y en ningún lugar es todo esto más evidente ahora mismo que cerca del puente, que los rusos intentan usar para salir de Crimea. Ucrania no ha atacado directamente ese puente, al menos no desde hace tiempo, pero sí ha estado lanzando ataques con éxito a ambos lados del puente. El 21 de junio, pocos días antes de que comenzara a formarse la cola de varios kilómetros, Ucrania lanzó ataques contra instalaciones de logística marítima, un depósito de petróleo y otros objetivos en los territorios a ambos lados del puente de Kerch. En ocasiones, el humo de estos ataques ha llegado a cubrir el puente de Kerch hasta el punto de parecer que el puente mismo está en llamas. No lo está, pero podría estarlo, y ese es precisamente el quid de la cuestión. Se supone que el puente de Kerch es una de las zonas más protegidas de toda Crimea. Pudimos observar esas defensas durante los ataques ucranianos. Además de las defensas aéreas, se han desplegado cortinas de humo para confundir a los drones ucranianos. Y cadenas de barcazas se han instalado para impedir que los drones marítimos sobrevuelen la zona y destruyan los pilares del puente. En estos momentos se están realizando trabajos para crear barreras en las aguas que rodean el puente de Kerch con el fin de detener esos mismos drones marítimos. Todas estas medidas de defensa están en marcha y aún así Ucrania sigue teniendo éxito en sus ataques en la región del puente de Kerch. El mensaje que envían estos ataques es muy claro:
y los ocupantes que intentan huir lo han captado. Las defensas no importan. Los drones y misiles ucranianos pueden alcanzar el puente de Kerch. Se están atacando objetivos valiosos a ambos lados del puente, y es probable que sea solo cuestión de tiempo antes de que Ucrania decida que el puente mismo se convierta en un objetivo. Salgan mientras puedan. Ucrania puede bloquear el puente cuando quiera, y eso significará que nunca podrán escapar. Como para reforzar ese mensaje, Ucrania ha estado usando métodos ingeniosos para enviar sus advertencias. La noche del 3 de junio aparecieron fotos satelitales de las defensas del puente de Kerch. Eso ya es un mensaje en sí mismo. El hecho de que esas fotos existan y sean de dominio público es una forma que tiene Ucrania de hacerles saber a los ocupantes que sabe exactamente lo que Rusia está intentando hacer para defender el puente. Ucrania también ha tomado fotografías de cerca del puente de Kerch desde múltiples ángulos utilizando drones de reconocimiento, demostrando una vez más que las armas que Rusia quiere hacer creer a los ocupantes de Crimea que serán neutralizadas por las defensas aéreas pueden de hecho penetrar y operar con impunidad. Hoy toma fotografías, pero la próxima vez Ucrania podría enviar drones cargados de explosivos para inutilizar el puente, dejando a los aspirantes a fugitivos completamente aislados en una península donde la vida se está volviendo insostenible. Crimea está siendo aislada, los ocupantes lo ven todo, saben que Ucrania puede cortar su principal vía de escape y ahora intentan huir mientras aún pueden. La larga fila de civiles que intentan escapar de Crimea ya representa un gran problema para Putin. Esto demuestra que el mayor símbolo del dominio ruso sobre Ucrania se está desmoronando. Pero detrás de este problema se esconde una cuestión aún mayor. Todo esto se debe a una genialidad estratégica de Ucrania, que ha transformado el clásico asedio en una herramienta de guerra moderna mediante el uso de drones. Ucrania está logrando lo que antes se consideraba imposible. Un país sin una armada propiamente dicha está bloqueando Crimea y lo hace sin poner en riesgo a ninguno de sus soldados. La presión sobre los ocupantes de Crimea es sin precedentes, hasta el punto de que Ucrania podría llegar a entrar en Crimea y reconquistarla. Ucrania ha sido paciente, ha aplicado una estrategia de desgaste implacable durante meses, si no años, y ahora empezamos a ver los frutos de todo ello en Crimea. La estrategia de aislamiento fue lo que preparó el terreno para todo lo que estamos viendo ahora. Como mencionamos anteriormente, Ucrania ha estado destruyendo camiones rusos y eliminando puentes terrestres y carreteras en los territorios ocupados para hacer prácticamente imposible que Rusia envíe un flujo constante de suministros y alimentos a la península. Las defensas aéreas han sido burladas o destruidas por completo y Ucrania no muestra señales de detenerse. El 23 de junio, Ucrania atacó un puente ferroviario que cruza el canal de Crimea del norte, dentro de Crimea. Esto supone la pérdida de otra arteria logística. En la aldea de Rozdolna, también dentro de Crimea, Ucrania lanzó otro ataque, esta vez el 28 de junio, que provocó el derrumbe de una sección de un puente sobre las vías del tren. Ese ataque se produjo simultáneamente con otro contra el puente ferroviario que cruza el canal de Crimea del norte. Ucrania ataca repetidamente, a menudo golpeando los mismos objetivos varias veces. Cada puente que se derrumba corta una ruta, lo que significa más retrasos para los ocupantes de Crimea, que ya están en apuros. Y no solo los civiles que intentan escapar cruzando el puente de Kerch están en pánico. Crimea se ha convertido en una carga militar para Putin después de haber sido durante tanto tiempo un activo estratégico. Al fin y al cabo, no es que los suministros solo entraran en Crimea, sino que también salieran. La estrategia de aislamiento que Ucrania ha implementado impide que los suministros militares que salen de Crimea y se dirigen a los territorios ocupados lleguen a su destino, lo que está causando graves problemas a los ataques rusos. Rusia se encuentra ahora más debilitada que nunca en lo que va de 2026, y Ucrania está haciendo pagar caro a Rusia. Se está recuperando territorio y cada vez mueren más soldados rusos, todo porque Crimea está siendo bloqueada con una estrategia basada en drones nunca antes utilizada. Ucrania fue pionera en todo esto y como resultado, Crimea se está quedando sin rusos. Pero los ocupantes que huyen a través del puente de Kerch también saben que les espera algo más si se quedan.
Una escasez aún más devastadora que la que ya afecta a la península está a punto de seguir a todo lo que hemos visto hasta ahora y afectará al recurso más esencial para la vida de cualquier persona en el planeta: el agua. Crimea no se encuentra en una buena situación desde el punto de vista hídrico. La península carece de abundantes reservas naturales de agua dulce y ciertamente no la suficiente para abastecer a todos los ocupantes que la han convertido en su hogar desde la anexión ilegal por parte de Putin. Rusia era consciente de este problema y, según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, Putin prometió 12.000 millones de dólares a la península para importantes proyectos hídricos antes de 2024. Esa promesa surgió después de que Crimea perdiera 140 millones de dólares por la escasez de agua y no se ha cumplido. El problema radica en que una invasión fallida consume todo el dinero y los recursos que la harían posible. Por eso los ocupantes tienen que usar bombas de agua para obtener agua potable. Esas bombas funcionan, pero también necesitan electricidad. Ahora bien, ¿recuerdan algunos de los objetivos que mencionamos al hablarles de los 38 ataques de Ucrania que contribuyeron al éxodo a través del puente? ¿Qué objetivos tenían? Centrales térmicas y subestaciones eléctricas, vitales para el suministro de agua potable a los ocupantes. El Moscow Times informó que la desestabilización del suministro eléctrico resultante de estos ataques ya ha provocado problemas de presión de agua en algunas zonas de Sebastopol. Los ocupantes del puente ven venir el desastre. Saben que esto no va a parar y que los ataques ucranianos son cada vez más profundos, intensos y efectivos. Ya sufren escasez de combustible y alimentos. Ahora el agua también escasea, ya que Ucrania ataca la infraestructura energética vital para el suministro de agua potable a Crimea. No es de extrañar que miles de ocupantes corran hacia el último puente que les permite salir de Crimea. Si Ucrania no destruye el puente de Kerch, destruirá más instalaciones eléctricas, tal vez ambas, mientras continúan los ataques logísticos y las defensas restantes en Crimea son eliminadas una a una. ¿Acaso querrías ser un blanco fácil en un territorio que tu líder autoritario ya no puede defender? Por supuesto que no, y los ocupantes tampoco, por eso huyen despavoridos. Ahora Putin tiene un gran problema entre manos. Ve que la estrategia de Ucrania está funcionando y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Rusia ni siquiera puede desplegar más defensas aéreas en Crimea, ya que Ucrania sigue cortando las rutas logísticas que lo hacen posible. Ahora Rusia tiene que lidiar con una afluencia masiva de lo que esencialmente equivale a refugiados que regresan al territorio continental. Imaginemos que esto no se detiene y que las colas de 15 kilómetros que vemos en el puente de Kerch abren las compuertas para que todos los ocupantes de Crimea huyan. Eso serían alrededor de 2 millones de personas que intentarían regresar a Rusia, y ese sería un grave problema de infraestructura que el Kremlin tendría que afrontar. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Están acostumbrados a vivir en lo que se supone que es un destino de lujo para los rusos, así que no se conformarán con irse a como alguna región remota donde Putin pueda olvidarse de ellos. Entrarán en algunas de las zonas más densamente pobladas de Rusia, justo al lado del puente de Kerch, y querrán trasladarse a las zonas más prósperas del país: Moscú, San Petersburgo. Estas son las ciudades que experimentarían una afluencia tan grande de antiguos ocupantes que sería imposible ignorarla. Miles de refugiados ocupantes serían la señal más clara hasta el momento para cualquiera a quien Putin siga engañando, haciéndoles creer que la guerra de Ucrania va bien, de que las cosas han salido muy mal. La guerra volverá a casa de una forma diferente, y podría ser de una forma que finalmente impulse al pueblo ruso a hacer algo contra su líder maniático. En cuanto a Putin, la joya de la corona se perderá. Crimea, ocupada, se convertiría prácticamente en una enorme ciudad fantasma, desprovista de los rusos que creían que su presidente podía protegerlos. El gran éxito del cuarto de siglo de Putin en Rusia se convertiría en otro fracaso y la percepción global de Rusia cambiaría para siempre. Putin ni siquiera puede controlar una península, mucho menos ganar una guerra contra Ucrania. Ya lo estamos viendo. Putin no puede proteger Crimea, Moscú ni ningún otro lugar que esté al alcance de los drones ucranianos. El rumbo de la guerra ha cambiado, y a medida que aumentan las colas en el puente de Kerch,
surgen oportunidades para que Ucrania y sus aliados profundicen aún más la presión. Crimea es el símbolo del poder de Putin. Si se desmorona y Ucrania apenas está comenzando, entonces la invasión de Ucrania por parte de Putin debe terminar. Y como si las cosas no pudieran empeorar para Putin y Rusia, vieron venir todo esto y no pudieron hacer nada para impedirlo. El plan de Ucrania es simplemente perfecto, desde la concepción hasta la ejecución. Ya hemos hablado del plan, pero si quieres profundizar aún más, tenemos el vídeo perfecto para ti. La trampa ya está tendida y Rusia se retuerce mientras espera su fin. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The QSM para estar al tanto de la cobertura del desastre de Crimea provocado por Putin. Y como siempre, gracias por vernos.